Hoy es martes santo, el tercer día de la Semana Santa, y en Montevideo Tarot continuamos con este especial que finalizará el domingo de Resurrección. Se acerca a lo que se conoce en la liturgia como Tríodo Pascual, los 3 días más relevantes de la semana, que comienza el jueves de tarde. Pongamos en contexto un poco lo que está sucediendo hasta ahora, ¿no? Ayer sucedió la expulsión de los mercaderes del templo, lo que marca un punto alto en el relato de los evangelistas, que es lo que se recuerda esta semana. Hay varios hechos más que ocurrieron entre el lunes y el jueves, día de la última cena. Pero como ya dijimos anteriormente, el volumen de eventos del jueves a la noche y del viernes es tal que eclipsa todo lo que sucedió previamente. Se hace necesario rescatar los eventos que acontecieron más temprano durante ese jueves. Eventos que serán claves para lo que suceda más tarde esa noche. Bueno, imaginen un momento, por un momento solamente, cómo se vería ese jueves, ¿no? Bueno, era justamente la Pascua judía, o sea, todo para la cena pascual estaba casi listo. Jesús y los 12 apóstoles estaban con él. La mesa es amplia y probablemente había más gente presente, pero sin compartirla. Como en toda fiesta, la hora previa es un ordenado caos, ¿no? Con grupos charlando por aquí y por allá, gente ordenando cosas, otros cocinando. Los evangelistas no vieron la necesidad de describir el entorno, ya que lo dicho por Jesús es lo que realmente importa. Aunque el entorno explicaría en cierta medida lo que va a ocurrir con Judas Iscariote. Mateo relata que Jesús revela que en uno de los que está sentado a la mesa lo va a entregar. Esa revelación lógicamente crea una lluvia de preguntas. Cada uno se interroga si es el traidor. Jesús nada dice. Luego acota que el traidor le hubiese sido mejor no haber nacido. Y aquí es cuando Judas le pregunta: ¿soy yo, Rabí? Mateo no hace ninguna referencia si lo confirmó o no, y salta directamente en el relato a la consagración del pan y el vino. Juan, por el otro lado, lo cuenta un poco diferente. Hay que tener en cuenta que, bueno, Juan no es uno de los sinópticos, es el que su evangelio tiene mayores discrepancias, pero hay que tener en cuenta una cosa, que Juan era el más joven de los apóstoles, el cual Jesús más amaba. Estaba al lado de Cristo en la última cena y fue el único apóstol en acompañarlo en toda la pasión, lo cual lo convierte en una fuente más fiable de lo ocurrido ese día. Según Juan, Jesús le dice que uno de los apóstoles le va a entregar. El discípulo amado, que estaba a su lado, obviamente Juan, le pregunta: Señor, ¿quién es? Y Jesús responde: es aquel a quien yo le daré el bocado que voy a mojar. Jesús moja el pan en una salsa y se la da a Judas, el cual lo toma y come. Cristo lo mira y le dice: lo que tengas que hacer, hazlo enseguida. Ahí Judas se levanta de la mesa y se va. Los demás apóstoles parecen ajenos a todo lo sucedido y piensan que Judas, el cual era el encargado de la finanza del grupo, salió a hacer algún encargo o a pagar una cuenta. Lo que el relato de Juan, ¿por qué? O sea, ¿por qué para mí el relato de Juan es el más exacto? Bueno, todo sucede esto en unos pocos minutos. Solo Juan sabe la identidad del traidor, porque así se lo revela el propio Cristo, y calla, ¿no? Juan no dice una palabra. Seguramente, y muy probablemente, a instancias del propio Jesús. Quizás fue un gesto de silencio, una orden directa. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es lo que hubiese pasado si Juan gritaba o decía que Judas era el traidor. Probablemente Pedro lo hubiese matado sin mucha contemplación.
Lo que sabemos del historial de Pedro, que era un pescador rudo y uno de los mayores en edad entre los apóstoles. Probablemente simpatizaba con el pensamiento independentista zelota, y no solamente él, sino algunos otros apóstoles también. Era entusiasta y ferozmente leal a Cristo, y era un hombre de acción y no de reflexión. Una cosa interesante de Pedro es que el lunes, o sea ayer, ¿no? Después del sermón de la buenaventuranza, Jesús lo nombra como el primero dentro de sus apóstoles, o sea que lo eleva de rango entre las filas de los 12 más importantes. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, no solamente porque Jesús lo veía como un líder natural, sino porque va a haber, y si existe, toda una conexión directa entre Pedro, el nombramiento de Pedro como el primero de los apóstoles, y lo que sucede después, lo que sucede hoy y lo que va a suceder el jueves, ¿no? Entonces, volviendo a cómo era Pedro, ¿no? Pedro era muy una persona de mucho entusiasmo, ¿no? No era un individuo de meditar mucho las cosas, ¿no? Él hacía. Entonces, en ese hacer de Pedro es que sucede el evento de la barca, ¿no? Ese momento, o sea, Cristo y los apóstoles se encontraban en el mar, en una barca. Jesús se para, salta a la borda y empieza a caminar por el mar. Y les dice a sus discípulos, bueno, que si ellos tuvieran su propia, o sea, si tuvieran fe, podrían hacer lo mismo sin ningún tipo de problema. Entonces, Pedro, sin meditarlo mucho, salta por la borda también y lo sigue. Por un instante camina también sobre el agua, pero suelta la duda y se hunde. No lo pensó dos veces, solo actuó con el corazón, hasta que su cabeza le avisa que estaba haciendo algo imposible. No da crédito a lo que está sucediendo y el momento se colapsa, ¿no? O sea, toma conciencia, ¡pum!, se hunde. Por consiguiente, sobreestimó su fe y su fortaleza, algo que volvería a repetir. También sabemos que estaba armado, ya que más adelante en el huerto, cuando las fuerzas, o sea, la guardia del templo trata de aprender a Jesús, le corta la oreja a Manco, uno de los guardias, y bueno, era sin duda el más entusiasta y el más humano de los apóstoles, y por supuesto el que tiene la cabeza más dura. No le hubiese perdonado jamás a Judas la traición, y bueno, de haberlo matado, la pasión no hubiese tenido lugar, y Jesús lo sabía, por ello silenció a Juan. Todo este evento pasa desapercibido en el ruido de fondo reinante. Se lee también en una parte del Evangelio de los Sinópticos que Satanás entra en Judas cuando termina de comer el bocado, y es por este motivo que traicionará a Jesús. Personalmente creo que es una figura literaria puesta mucho después de lo ocurrido de los hechos. La motivación de Judas es más humana que demoníaca, como yo lo explicaré mañana en la próxima entrega. Este es el primer suceso que se recuerda y se medita este martes santo. Judas, abandonando el recinto en el momento previo a la última cena, a la consagración del pan y el vino, no participó en la nueva alianza, que es el núcleo de toda la liturgia cristiana. Luego, el segundo suceso involucra directamente a Pedro. Luego de la cena, Jesús, a sabiendas que está todo en movimiento para su aprehensión y consiguiente muerte, le dice
lo siguiente a los discípulos. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me quedo poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero como les dije a los judíos, te digo ahora a vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Esta revelación es más que evidente que hace referencia a la aprehensión y muerte de Cristo, obviamente. Entonces, Pedro no lo termina de captar. O sea, como ya les dije, Simón Pedro era un hombre de acción. A lo que responde muy preocupado: Señor, ¿a dónde vas? Jesús lo mira y le responde dulcemente: a donde yo voy, no pueden acompañarme ahora, me acompañarán más tarde. Pedro se da cuenta a esta instancia, o sea, en este instante, ¿verdad? De lo que realmente Jesús quiere decir. Y sin meditarlo, ni un segundo, atropelladamente, le dice: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Con un total y puro convencimiento de lo que decía. El maestro sin duda debe haber usado una pequeña sonrisa. Con que darás mi vida por mí. Te aseguro que no cantará el gallo y que ya me habrás negado 3 veces. Esta escena que se rescata del Evangelio es muy interesante. ¿Por qué? Porque Jesús, a la respuesta de Jesús, probablemente le haya pasado una sombra de tristeza por los ojos. Pedro debió de sentirse afligido por estas palabras y en cierta medida ofendido, y le contesta muy serio: aunque tenga que morir contigo, de veras no te negaré. ¿Cómo el maestro podía dudar de él, no? Vaya uno a saber qué otros pensamientos pasaron por la mente del buen Pedro. No había ninguna recriminación en las palabras de Jesús, solamente el conocimiento profundo de cada uno de sus discípulos. En vísperas del arresto de Cristo, todos estaban dispuestos a sacrificar su vida por él. Y eso él lo sabía perfectamente, pero lo que también sabía perfectamente es lo que haría cada uno de sus discípulos frente a la devastadora realidad del poder desatado del mundo, cuando realmente se cae en la cuenta que la muerte es algo real e inminente. En los evangelios queda claro que nadie le echa en cara a Pedro su accionar posterior en la casa de Caifás, que sucederá, el jueves, ¿no? Donde efectivamente niega al Señor 3 veces, ya que todos, salvo Juan, desaparecieron el Viernes Santo de la vista de los fariseos y romanos. Bueno, ya todo está en marcha para los eventos que tendrán lugar en la última cena. Aún falta un suceso que se recuerda mañana miércoles, que es la ejecución real, ¿no?, de la traición de Judas Iscariote, y donde veremos los motivos detrás de este accionar bastante extraño de Judas. Más allá que la Biblia lo pinta como un traidor que en todo momento quiso traicionar a Cristo, no es tan así, no es tan evidente. Sí, por supuesto, que ya estamos viendo que Simón Pedro está preocupado y afligido por Cristo, lo cual va a llevar justamente el Jueves Santo a que cuando lo vayan a manotear a Jesús, muy rápidamente desenvaine su espada, y no podía estar armado, porque estaban en un área ocupada por el ejército romano, y le corta la oreja a Menco, creo que se llama Menco, no estoy seguro, ahora me entró la duda del nombre pero ya me voy a acordar, lo voy a anotar para el Jueves Santo, que bueno, ahí Jesús se la pega de vuelta, es una cosa de loco. Bueno, así que bueno, hoy estamos a martes, y
nos vamos acercando lenta pero seguramente al jueves. Así que ya saben, nos pueden leer en www.montevideotarot.com.uy y bueno, cualquier duda, consulta que tenga, nos pueden hacer por acá o a través de, de nuestra página web. Así que nos estamos viendo.